Bienvenidos a un nuevo programa de Sinergia. Para el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y para el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, es un placer contar con su presencia en este espacio. Como todas las semanas, traemos temas de actualidad que esperamos sean de su interés y de mucha utilidad en su vida. El ingeniero José Pablo Quirós nos acompañará en la sección Consejos con nuestros profesionales y nos hablará sobre la seguridad en el manejo del gas LP. Luego, en nuestra sección En Contexto, nuestra periodista entrevistará al ingeniero Douglas Lobo, con quien conoceremos un poco sobre las instalaciones seguras de gas LP. Damos inicio con el programa de hoy con el ingeniero Quirós y la primera parte de la sección Consejos con nuestros profesionales, donde contaremos con valiosa información. Buenos días, hoy les vamos a dar unos consejos prácticos y útiles para una instalación segura de gas en nuestros hogares. Básicamente hablaremos del tipo doméstico, ya que en Costa Rica se utiliza generalmente gas en comercio, industria y a nivel de vivienda. A nivel de comercio y de industria necesita una serie de requisitos más amplios, un análisis de ingeniería y sistemas de protección más complejos. En el hogar nuestras medidas de seguridad las tenemos que tomar nosotros mismos. Básicamente empezando desde un cilindro, tenemos que ir a buscar un distribuidor autorizado, ya sea en un supermercado o los que están debidamente identificados para distribución de gas LP. Los cilindros tienen que estar etiquetados, bien pintados, tienen que traer un sello de la gasera, propiamente hermético en la válvula, para que nos garantice que fue un llenado legal, ya que en Costa Rica se da mucho el llenado clandestino y ellos no aseguran la hermeticidad del cilindro como tal. Cuando recibimos nuestro cilindro, debemos de llegar a nuestros hogares y colocarlo en posición vertical. Luego de esto, la responsabilidad del cambio es nuestra. Ya partimos previamente de que un instalador certificado o con mucha experiencia nos hizo una instalación. Necesitamos garantizarnos la hermeticidad de la tubería, de los componentes y las certificaciones de la misma. Básicamente, cuando necesitamos cambiar nuestro cilindro, necesitamos cerrar los equipos de la cocina, lavadora, calentadores de gas o una válvula de suministro principal. Cuando cerramos nuestra válvula de suministro principal, podemos proceder a desacoplar el cilindro existente. Estamos hablando de cilindros domésticos de 20, 25, 100 libras, ya que los cilindros estacionarios de llenado en casa necesitan otros requisitos adicionales. Entonces, ¿cómo proceder a nuestro llenado de nuestro cambio de cilindro? Sería previamente cerrar la válvula del suministro del hogar, cerramos la válvula del cilindro, desacoplamos, que para hacer un paréntesis, ya los sistemas de acople rápido están por salir del mercado. Este tipo que funciona por presión es muy inseguro y las mangueras no son certificadas. Entonces, por lo que debemos ir pensando en adquirir válvulas para cambiar nuestros cilindros por dispositivos de acople seguro. Él va enroscado al cilindro y van con una manguera certificada. Esta es la manguera más sencilla que podemos conseguir en las ventas de mangueras industriales aquí en el país. Ellas van a indicar aquí que son para el uso en gas LP. Tienen unos poros de protección, que esto lleva con una sobrepresión del gas para que vaya liberando suavemente. Obviamente esto tiene una compresión mecánica que tienen que hacerlo en el sitio con máquinas especiales, ya que no se permite el uso de gasas sin fin, alambre negro o cualquier tipo de conexión que deseen utilizar. Luego de que tenemos nuestro sistema certificado, vamos a hacer el cambio del cilindro, vamos a acoplar con una llave necesaria para hacer el cambio, verificamos que no existan fugas, podemos utilizar un dispositivo de medición para gas LP para detectar fugas, o bien una composición de agua jabonosa, lo podemos aplicar con un trapo o con una esponja. Si no tenemos burbujas, si no se realiza burbujas, es que nuestra instalación quedó bien hecha. Debemos de tener mucho cuidado con este procedimiento, ya que si acoplamos mal el cilindro es una posible fuga que nos puede dar un gran problema. Entonces de ahí, luego de tener nuestro cilindro en su sitio, en posición vertical, tiene que estar fuera del hogar, eso es requisito de ley.
Tiene que estar ventilado, protegido, ojalá con encierro. Debemos de ponerle una cadena, una cincha, un amarre para que este no se pueda virar, protegerlo de manipulación indebida de los niños, de posibles cortes que pueda sufrir la manguera y básicamente poner una válvula entre la parte del regulador que sale del cilindro hacia el hogar. Esto como una forma de seguridad para un corte rápido. Muy importante todo lo que nos compartía el ingeniero Lobo sobre la seguridad en el manejo del gas LP. En la segunda parte de esta sección nos compartirá más información al respecto. Vamos ahora a un corte comercial, pero al regresar, el ingeniero Lobo nos va a seguir hablando sobre las instalaciones seguras en gas LP. Somos ME Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerrí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Está usted en sintonía de Sinergia, un programa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, pero esta mañana nos trasladamos hasta el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Vamos a abordar sobre un tema muy interesante para todos ustedes, sobre el tema del gas LP. Posiblemente usted ya lo ha escuchado, pero quiere saber qué significa esto. Para ello nos acompaña esta mañana el ingeniero Douglas Lobo de la Comisión Paritaria de Gas Licuado de Petróleo del CEFIA. Muy buenos días, don Douglas. Buenos días, Teresita. Muchas gracias por la invitación a Sinergia. Muchas gracias a usted de verdad por acompañarnos esta mañana y quisiera que nos explique justamente a qué nos referimos cuando hablamos de gas LP, gas licuado de petróleo. Bien, mucha gente piensa que el gas licuado de petróleo es un gas como tal solamente. En realidad no, es un producto combustible muy volátil que normalmente se vende y se comercializa en forma líquida, pero la forma de utilización es precisamente en vapor y este vapor se genera en los cilindros o en los contenedores de gas. El gas como tal es una mezcla de dos gases compresibles, que es el butano y el propano principalmente. Ellos se mezclan en una proporción de 70-30, o sea, 70% de la mezcla es gas propano y un 30% gas butano. Y como son gases que no tienen olor ni ninguna significado o alguna partícula adicionada que le dé un fácil reconocimiento, se le agrega un odorizante que se llama etilimercaptano, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es el gas, una mezcla de dos gases combustibles con un odorizante, que es una mezcla muy combustible, muy poderosa energéticamente y que nos provee una muy buena cantidad de energía a la hora de que hace ignición. Que comúnmente lo podemos encontrar en los cilindros, ¿verdad? Para cocinar. Correcto. Normalmente los cilindros de gas a nivel comercial y a nivel doméstico tienen una mezcla definida y esa mezcla es la misma que se vende en Recope. A nivel nacional, Recope es la única empresa que puede importar gas, ¿verdad?, para su comercialización y es el mismo que usamos a nivel nacional para toda la industria, para el comercio y para el uso doméstico, ¿verdad? Los cilindros como tal generalmente tienen volúmenes de 5 galones en la presentación de 25 libras y el cilindro de 100 libras, que es el más utilizado para uso comercial, tiene un poquito más. Entonces, en realidad, esa cantidad de gas es sumamente importante, es muy alta la cantidad cuando se vaporiza, ¿verdad? Don Douglas, se me viene a la mente tal vez algunos televidentes que cocinan con gas, que tienen cocinitas de gas en sus casas y compran esos cilindros de gas en un supermercado. ¿Qué cuidados deben tener las personas o qué especificaciones deben tomar en cuenta cuando lo van a comprar? Bien, los cilindros de gas a nivel comercial se pueden conseguir en supermercados, en algunos mini super, etc. Lo principal es que el cilindro, cuando se va a adquirir o se va a cambiar por un cilindro que uno tenga para cambio, ¿verdad?, que en su casa pues usted tiene un cilindro, se lo agotó y necesita cambiarlo por otro que esté lleno, el cilindro que va a comprar o que va a cambiar venga con su respectivo sello de seguridad. Es sumamente importante. Eso da garantía de que el cilindro como tal, al momento de ser llenado, fue verificado y revisado en una planta cuando se hizo el proceso correspondiente de rellenarlo, ¿verdad? En este caso, las gaseras tienen pues por marcas tipificadas sus condiciones.
La mayoría de las gaseras utilizan sellos termoplásticos con un número de consecutivo que en el caso de un incidente o una situación de emergencia puede ser consultado ese consecutivo a la gasera que lo vendió y pues hacer lo que corresponda desde el punto de vista de reclamos, ¿verdad? Claro. Si es del caso. Desde el punto de vista de seguridad de cilindro como tal, todos son muy seguros siempre y cuando estén en buenas condiciones físicas. La gente normalmente tiende a tirar el cilindro en un cajón o tiende a llevarlo en el cajón del carrito para llevarlo a cambiar y se golpea, se maltrata, incluso en algunos casos el cilindro como tal sufre pues lesiones en su estructura. Si un cilindro está golpeado, don Douglas, no está en buenas condiciones, ¿podemos decirlo? No está en buenas condiciones, pues no. Evidentemente al sufrir golpes el cilindro se daña y la estructura del cilindro como tal puede sufrir lesiones serias en donde la estructura del metal como tal puede llegar a degradarse, incluso a fallar en caso de una recarga o un uso. Los cilindros están sometidos internamente a una presión muy alta, estamos hablando de 100 libras de presión, y eso es una cantidad considerable, ¿verdad? Cuando el cilindro se recarga, si el mismo fue golpeado, en la parte donde se golpea, normalmente el espesor se adelgaza, y eso puede llegar a fallar en caso de una sobrecarga, ¿verdad? Claro. Ahora, don Douglas, nos pusieron en cintura, como se dice popularmente, y ya el país desde el año de mayo del año anterior cuenta con una reglamentación para el tema del gas LP. ¿Por qué se vuelve necesario hacerlo con una reglamentación? Bien, desde el punto de vista comercial y de mediana industria, no existía una reglamentación que obligara al usuario a mantener un control y un mantenimiento adecuado de esos equipos, sean calderas, equipos de cocción, cocinas en el caso de los restaurantes y sodas, marmitas, etc. Esos equipos siempre han estado conectados y simple y llanamente se contrataba a una persona que hacía la instalación, no se verificaban sus atestados, puede ser que sea una persona muy calificada, podría ser una persona que no tuviera suficiente experiencia. Estas situaciones generan instalaciones inseguras, y esas instalaciones son las que generan accidentes. Por ejemplo, en el año 2015 me parece hubo un accidente en Alajuela, donde en una sodita, por un cilindro defectuoso y que fue indebidamente rellenado por otra persona, ocurrió un accidente que cobró la vida de varias personas, ¿verdad? Eso es muy, muy lamentable, y eso fue lo que detonó la alarma para que la administración o el gobierno como tal en ese momento tomara la decisión de controlar un poquito más esas instalaciones, ya sea comerciales o industriales, y mejorara las cantidades de instalaciones, ¿verdad?, que habían en ese momento existentes o funcionando. No quiero decir que todas las instalaciones estaban mal hechas, pero sí muchas carecen de condiciones de seguridad adecuadas. Por eso nace la figura del responsable técnico, que fue una figura que en su momento vino a promover y a realizar las ejecuciones de inspecciones para verificar las condiciones de esas instalaciones. Claro. ¿Es un profesional calificado para poder realizar eso? Es un profesional calificado, correcto. En ese sentido, tienen que ser profesionales debidamente calificados en el área mecánica, ¿verdad?, o ingeniería mecánica. En su defecto, las personas que hacen las instalaciones también tienen que ser personas calificadas, ¿verdad? No solamente la persona que verifica, sino también la que hace la instalación, tienen que ser también calificados. Claro, vamos a continuar hablando sobre este tema tan interesante, don Douglas, sobre los cambios que hace esta reglamentación, sobre todo aquellas personas que tienen restaurantes, sodas, la parte comercial, pero también la industrial, algunos cambios que se van a realizar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más de este tema del gas LP. Somos ME Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerrí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Estamos hablando sobre la regulación del gas LP y por eso es que nos acompaña esta mañana el ingeniero Douglas Lobo de la comisión que regula este tema del gas LP en el CEFIA.
Don Douglas, hablamos en el segmento anterior sobre los aspectos que se deben tomar en cuenta sobre esta nueva reglamentación. Sí, de hecho, la reglamentación viene a mejorar un poquito la seguridad y salud humana en aquellos locales o infraestructuras donde se utiliza gas LP como combustible, sea para una actividad particular, sea para cocción de alimentos, con equipos de cocina, con equipos de freidores, etcétera, o también para uso comercial, ¿verdad? Que mucha gente tiene sus calentadorcitos de agua en sus negocios o en sus hoteles y demás. También tienen calderas pequeñas que usan gas, y esa instalación o ese tipo de proyecto es el que esta reglamentación viene precisamente a verificar. La formación del RT o la figura del RT nace producto de la necesidad de mejorar la seguridad humana en este tipo de instalaciones y infraestructuras. Las instalaciones como tales tienen que ser bien mantenidas, bien cuidadas, verificadas periódicamente, y eso es lo que se pretende con este tipo de reglamentación. Precisamente, ¿cuáles son esos cuidados que hay que tener en cuenta, don Douglas? Por ejemplo, en el caso de las sodas, hay que hacer una instalación nueva justamente para poder realizar, poder colocar el cilindro y todo lo demás. Usted nos hablaba de la figura de la dirección técnica. Amplíenos un poco más sobre este tema. Ok, las instalaciones ya existentes como tales no necesariamente tienen que ser nuevas o tienen que ser nuevamente construidas. Lo que está existente puede mejorarse, ¿verdad? Sí implica una inversión muy probablemente, pero igualmente es en pro de la salud y seguridad humana, ¿verdad? Que eso no tiene precio. Las instalaciones como tales deben estar mantenidas en el sentido que deben estar limpias de grasas, deben estar debidamente rotuladas, no presentar fugas. Los equipos de cocción o de cocina, por ejemplo, en un restaurante, deben estar debidamente conectados y con sus equipos de conexión o sus mangueras, ¿verdad?, en buenas condiciones. Eso implica pues una verificación periódica, ¿verdad? Ese tipo de verificaciones es la que se le solicita a las personas que hagan. El CIEMI, a través de sus diferentes colegios, tiene profesionales ya con un perfil definido para ese tema. Este tipo de profesional o este responsable técnico, ¿verdad?, es el que verifica precisamente ese tipo de instalación de gas LP, que a la larga tuvo años o tuvo mucho tiempo que no fue debidamente mantenida y requiere pues ser verificada para corroborar su cumplimiento. Por el perfil que se requiere para este tipo de inspección, el CIEMI tiene definido 3 profesionales, que son los ingenieros mecánicos, los electromecánicos y los de mantenimiento industrial. Por su formación académica son los profesionales idóneos para este tipo de ejercicio. Sin embargo, también está la parte de mantenimiento como tal de esa instalación, que esa tiene que hacerla un profesional o un técnico profesional que sea especialista en el tema de gas, ¿verdad? El primer paso, tal vez para explicarlo, don Douglas, un poco más para nuestros televidentes que también en este momento nos pueden estar viendo en una sodita o en un restaurante, el primer paso es contactar a un ingeniero en estas ramas que usted nos acaba de mencionar, consultarlo en la página web del CEFIA, que está disponible también, o llamando al CEFIA para poder realizar ese análisis primario de cómo está esta instalación y qué se requiere. Sí, de hecho, lo ideal es que contacten, ¿verdad?, a través de las páginas del CEFIA a un profesional debidamente calificado y que esté debidamente colegiado, y una vez que tengan definido cuál persona será, que le pidan sus atestados para corroborar que efectivamente está en orden su documentación, ¿verdad? Esta primera inspección lo que va a indicar es la condición, digámoslo así, de salud que tiene esa instalación. ¿En qué condición está? ¿Cómo se encuentra? Si debe ser mejorada, si tiene que corregirse algún aspecto técnico, si los cilindros como tales tienen que ser pues verificados o se le tiene que solicitar al proveedor una verificación a fondo de su contenedor. Todo eso se arroja en el informe que este tipo de profesional emite. Una vez que se hace ese informe, se le pide a la persona propietaria que haga las correcciones correspondientes y se solicita que una vez que las haga, contacte nuevamente al profesional para que verifique que efectivamente se dieron conforme a lo que se indicó, ¿verdad? Todo esto de acuerdo a una normativa y una reglamentación local. En este caso particular estamos hablando de los últimos reglamentos que salieron, que son el 41150 y el 41151. Pero las instalaciones como tal aplica una reglamentación que se llama NFPA 5458,
que no es un libro o un manual de ejecución como mucha gente cree, sino que es una normativa de buenas prácticas, ¿verdad? Que las personas que hacen este tipo de trabajos o este tipo de instalaciones deben observar. Claro. En este nuevo reglamento, con este nuevo reglamento más bien, don Douglas, las personas deben realizar una inversión justamente para contratar a ese profesional indicado, del idóneo para poder realizar este trabajo y realizar las mejoras que se deban realizar en ese lugar. ¿Qué garantiza justamente a la gente que esta inversión vale la pena? Bien, toda inversión en el tema de salud y seguridad humana vale la pena siempre, ¿verdad? Cualquier cosa que me permita a mí asegurar la salud de las personas con las que yo convivo en una empresa, en una industria o eventualmente un restaurante o una soda, siempre va a ser un ganar-ganar, ¿verdad? En este caso particular, lo que asegura esa inversión también es la selección de un profesional adecuado. Como repetíamos anteriormente, el CIEMI, ¿verdad?, tiene una lista de profesionales idóneos para ese tipo de gestión. Los mismos profesionales pueden incluso recomendar, ¿verdad?, el tipo de reparación o mejora que tenga que hacerse, y ya tocará buscar una empresa, ¿verdad?, debidamente calificada o acreditada para que haga esas mejoras. Estas tienen que ser posteriormente ya verificadas por el profesional. Excelente. Eso cuando hablamos de soditas y restaurantes, pero cuando vamos a una mayor escala, don Douglas, me imagino que cambia un poco el panorama en el sentido de que hay que hacer un mayor trabajo. Sí, normalmente ya a nivel industrial, industria media o ya grandes industrias, pues sí tendrían que hacer una mejora sustancial si es que la instalación pues es muy viejita, ¿verdad?, y no se acomodó o no se ejecutó en el tiempo en que entraron en vigencia las nuevas reglamentaciones. Tienen que actualizarse, esa es la idea. Además de que desde el punto de vista industrial, ya estamos hablando de tanques, estamos hablando de contenedores, y pues eso implica pues un riesgo mayor, pues evidentemente, ¿verdad? No así en el caso de las soditas y los restaurantes, que si bien es cierto, tienen que hacer una inversión, ¿verdad?, que vale la pena, también hay que sopesar cuánto vale esa inversión comparado con lo que vale su inmueble o su instalación o su local o su negocio, o incluso cuánto vale, si quisiéramos ponerlo así, la vida de la gente que está ahí. Don Douglas, ¿cada cuánto es recomendable hacer una revisión a esas instalaciones? Los periodos de inspección o verificación están en función, desde el punto de vista de reglamentación, de los vencimientos de los permisos de funcionamiento sanitario, ¿verdad? Pero lo recomendable para instalaciones comerciales o industriales es que al menos cada 3 meses, inicialmente, se haga una verificación. Las instalaciones mecánicas son muy propensas, especialmente cuando no tienen mecanismos que permitan darle flexibilidad a los sismos, son muy susceptibles a los golpes, y esto genera normalmente fugas, ¿verdad?, en algunos aspectos pues considerables, en otros no tan considerables, pero igualmente es una fuga. Esa fuga es un riesgo que no se puede manejar ni permitir, ¿verdad?, tiene que ser corregido inmediatamente. La verificación periódica ayudaría a que este tipo de situaciones no exista o no se dé, o en el mejor de los casos, pues se minimice, ¿verdad?, que es lo que se pretende. Ya vendrán pues las personas que corresponden, a los profesionales que corresponden, a hacer sus evaluaciones y sus comentarios, pero inicialmente se puede proponer como una regla de dedo, digámoslo así, que haga una inspección por lo menos trimestral. Ahora, eso desde el punto de vista de un profesional. También hay inspecciones que los usuarios deben y pueden hacer, y es lo más simple del mundo. Mucha gente dice, es que ocupa un equipo muy sofisticado, ocupa un detector de fuga de gas, un detector de gas. No necesariamente. Incluso con agua jabonosa se puede hacer una inspección de gas. Muy bien. Eso es un poquito de jabón disuelto en agua. Como cuando revisamos una llanta, correcto, más o menos, para ver si tiene es el mismo principio. La fuga de gas con ese tipo de fluido, con agua con jabón, cuando usted echa esa agua con jabón o esa espuma encima de la tubería, en donde hay una fuga, él la va a detectar y se va a hacer una burbuja. Y eso me permite a mí identificar el punto exacto de la fuga, más no así un detector, porque un detector lo que hace es verificar la cantidad de partículas de gas en el ambiente, más no me dicen dónde está, solo me dice en este tramo de tubería hay una fuga, pero nada más.
El agua con jabón en eso es muy eficiente. Excelente. Y es mucho más barato. Muchas gracias, don Douglas, de verdad, por acompañarnos esta mañana. De verdad ha sido temas de gran interés para todos ustedes, pero también si tienen alguna persona que conocen y que cocinan con gas, también para que tomen en cuenta estos datos importantes y sobre todo para las personas que tienen sodas o restaurantes, que tomen en cuenta la regulación del suministro del gas LP. Vamos a continuar con más de Sinergia. Definitivamente es un tema muy interesante todo lo que tiene que ver con las instalaciones del gas LP, así como la importancia de mantener sus instalaciones lo más seguras posible. Recordemos que una operación eficiente y mantenimiento adecuado asegurará la vida útil de los proyectos. Por eso es tan importante saber cómo mantener de la mejor forma sus instalaciones. Ahora, antes de despedir el programa, vamos con la segunda parte de nuestra sección Consejos con nuestros profesionales. Luego que tenemos nuestra instalación segura, el lado fuera de la casa, la vivienda, la instalación, comercio, vamos a proceder a hacer una revisión en el interior de la casa. Básicamente podemos hacer verificaciones semanales con un dispositivo para fugas o con agua y jabón podemos estar revisando la instalación. Básicamente sería proteger nuestro hogar. Tenemos gas en la cocina, en lavandería, en calentador de agua y es necesario que estemos verificando constantemente las instalaciones. En caso de una fuga, lo primero que tenemos que hacer es evacuar el área, notificar a todos los ocupantes. Hasta que no sea un área segura no podemos volver, llamar a 911, salir del hogar, obviamente llamar desde un lugar lejos del área con riesgo, ventilar el área, no utilizar aparatos eléctricos, encendedores, chisperos, fósforos, cigarros, todo lejos de donde nos llegue el aroma a gas. El aroma a gas es no es el aroma a gas, es un adicional, el gas es inoloro, por lo que se le incorpora el mercaptano, que nos da un olor a huevo podrido o como a carne descompuesta. Es un olor bastante fuerte que nos va a indicar que hay una fuga de gas. En ese momento tenemos que evacuar el área, llamar al 911, ventilar el área, como les dije, no utilizar ningún tipo de dispositivo que pueda producir ignición, ventilar, avisar a los vecinos si vivimos muy cerca, ya que el gas puede provocar una fuga y liberarse poco a poco en otros lugares. El gas fácilmente se puede desplazar, viaja a nivel del suelo, debemos tener mucho cuidado con eso. Venden sensores de gas especiales para detectar la mezcla aire-gas antes de que sea explosiva. En ese momento es donde el dispositivo, si cuenta con una válvula corte automático, va a cerrar el gas o bien proceder a cerrar el gas en la válvula que anteriormente dijimos que tiene que estar después del cilindro en el exterior del hogar. Recordemos que el gas LP es altamente inflamable. Si seguimos estos sencillos pasos, podemos tener un gran aliado en nuestro uso diario. Por favor, para sus instalaciones, asesórese con profesionales. En el CIEMI hay una lista de profesionales acreditados por el CEFIE, por el MINAE, para hacer sus instalaciones de gas seguras. Hemos llegado al final del programa de hoy, esperando que todos los temas hayan sido de su agrado y de su interés. Les agradecemos su sintonía en este espacio y agradecemos a nuestros invitados, el ingeniero Quiroz y el ingeniero Lobo, por acompañarnos en nuestras secciones de hoy. Nos vemos la próxima semana en su programa Sinergia. ¡Feliz fin de semana!